Buenas tardes, muchas gracias por asistir a la charla y a la organización por darnos el espacio. Solo voy a hacer una breve introducción porque vamos a empezar con un video y en ese sentido vamos a abarcar dos temas, nemátodos y acidez del suelo. Así que voy a pedirle a la organización que corra el video. Desde 1975, Agroquímica Industrial, RIMAC, ha acompañado a los productores de Centroamérica con soluciones confiables e innovación en agroquímicos. Y hoy también está presente en Ecuador. Con más de 5 décadas de experiencia, nuestro compromiso es claro: ofrecer soluciones tecnológicas con la mejor calidad siempre. En el manejo de las operaciones agrícolas del banano, la atención suele concentrarse en lo que es visible. Alertas como la fruta que no cumple con los estándares o las enfermedades foliares como cigatoca, que presionan la producción y afectan directamente los costos operativos. Pero lo que realmente sostiene al cultivo permanece oculto bajo el suelo. Allí se originan dos de los problemas más determinantes y a menudo ignorados: las poblaciones de nemátodos y la acidez genética o inducida por las aplicaciones de fertilizantes de fuentes acidificadoras. Los nemátodos fitoparásitos dañan el sistema radical, reducen la capacidad de las raíces para absorber agua y nutrientes y terminan debilitando la planta. A esta relevante afectación se suma el daño masivo del picudo negro del banano, que ataca el cormo y compromete la planta, además de ser un vector activo para enfermedades devastadoras como el moco y Fusarium rasa 4. El resultado: menos emisión foliar, menos peso en la fruta, menor producción de cajas a exportar y una inversión en fertilización que no se aprovecha por la poca presencia de raíces. Y en el caso del picudo negro, daños directos en el cormo que reducen aún más el potencial productivo. Aun cuando las raíces estén sanas, un suelo ácido limita la absorción de nutrientes hasta en un 50% de los nutrientes presentes y aplicados en las fertilizaciones rutinarias. De nuevo, el esfuerzo se convierte en un gasto ineficiente, una pérdida de dinero. Lo más crítico es que ambos problemas se potencian. Raíces dañadas por nemátodos y suelos ácidos bloquean cualquier intento de mejorar la productividad. Desesperadamente aumentamos la fertilización y paradójicamente también la acidez, agravando el problema. La finca queda atrapada en un círculo de baja eficiencia. Aquí está la paradoja: se combate lo visible, pero se deja en el olvido lo que no se ve. RIMAC tiene la solución para ambos problemas. Neutropia, a base de hidróxido de calcio, neutraliza la acidez del suelo de manera rápida y eficaz, mientras que Armeril 10GR, a base de oxamil, controla los nemátodos por más de 90 días y combate también al picudo negro del banano. La reflexión es clara: suelo y raíces sanos significan mayor eficiencia en el uso de fertilizantes y aprovechamiento de los nutrientes presentes en el suelo. Un retorno más sólido sobre la inversión y un sistema productivo más fuerte y sostenible en el tiempo. Al neutralizar la acidez del suelo se liberan nutrientes, proliferan organismos benéficos y disminuyen los patógenos, mejorando la salud del suelo. El verdadero potencial del banano no se define arriba, sino abajo, en la base que sostiene toda la producción. Bueno, para continuar con el enfoque del video, se resaltaron dos problemas que se encuentran bajo el suelo, que no necesariamente les ponemos atención porque no los vemos. Nos impacta cigatoca, nos impacta peso de racimo, pero a veces no tenemos observación sobre lo que está bajo suelo. Voy a tocar el tema de nemátodos y nematicidas.
En esta primera filmina titulada Pérdidas por nematodos fitoparásitos, a pesar de que no nos fijamos a veces en el suelo, claramente hay pérdidas provocadas por los nematodos. Autores como Seiser o Fregman en 1987 resaltan pérdidas a nivel mundial cercanas al 20% por efecto de los nematodos. Y en este caso, Singh en 2015, pues cuantifica esas pérdidas llegando a niveles de 157 billones de dólares. Eso a nivel mundial. Específicamente en banano, autores como David en 1994 resalta 14% de pérdidas en banano, Román 50% en México y Puerto Rico, y impresionante en Sudáfrica, pues hay un autor que resalta en 1989 pérdidas por 75% en el área de banano. Específicamente en Ecuador, nos permitimos presentar acá un resumen de el extraído de los exámenes de laboratorio de Nemalab, donde acuden muestras de todos los puntos bananeros, El Oro, Guayas, Los Ríos, Santo Domingo, y en una colección de cerca de 30,000 muestras obtenidas de 1996 a 2015, resalta la presencia de Rhadophilus similis y Helicotylenchus como los principales nematodos presentes en los muestreos, al igual que Pratylenchus y Meleoidogyne. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que a nivel mundial, en todos los cultivos, a nivel bananero, hay pérdidas y específicamente no podemos ignorar la presencia de nematodos en Ecuador. Resaltando Rhadophilus, que es el nematodo que más daño nos provoca en banano, la característica más que lo resalta más es que es endoparásito. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener buena selección a la hora que vamos a seleccionar nuestros nematicidas para que sean sistémicos de preferencia, para poder llegar a las estructuras internas de la raíz. Su ciclo de vida de 20 a 25 días también sugiere poner atención a la residualidad de los productos. En ese sentido, pues en el mercado pueden haber nematicidas de 40, 50, 60 días. Sin embargo, ya lo vamos a ver más adelante, podemos llegar a 100 días de eficacia en el control de nematos. Eso sería poder abarcar hasta 4 ciclos de vida del nematodo. Y una característica que ya vimos en el caso de picudo, que es la movilidad, pues el nematodo se mueve una vez que las condiciones en las raíces no son las mejores, puede ser que se muevan a otros puntos de la raíz, a otras raíces o a otras plantas dentro del bananal. La gravedad está en que el Rhadophilus afecta las células, se alimenta del citoplasma y es donde viene el daño en la transmisión o en el ingreso de nutrientes hacia la planta. Esta gráfica me gusta mucho porque se puede ver como el efecto David y Goliat. Dentro del porcentaje de peso de la biomasa, una planta completa, las hojas desde un inicio tienen su porcentaje de participación que ronda el 60% al 40%, una vez que ya viene la floración y se suspende la emisión foliar, pues ese porcentaje va bajando un poco. Si vemos el pseudotallo, es un porcentaje más estable, que rondaría el 20-40%. Si vemos el cormo, también es un porcentaje de participación en la biomasa cercano del 10 al 20%. Y si ya nos concentramos en la raíz, es únicamente el 5%. O sea, lo que estamos diciendo es, esta parte de la planta que tiene tan baja participación en la biomasa de un 5%, es el responsable de que el 95% restante esté en buenas condiciones. O sea, no podemos pretender bajo ninguna circunstancia
que teniendo mal las raíces vamos a tener bien las hojas, el tallo, el racimo. Obviamente, a partir de la floración, el racimo es el actor principal en ganancia de peso en la biomasa y en consecuencia los hijos, una vez que ya empiezan a asimilar propiamente alimentos, tienen un crecimiento importante en la biomasa. Esto es una información obtenida a partir del doctor Douglas Marín, que por cierto estuvo hace un año acá dando una charla, en donde la presencia de Rhadophilus similis en presencia de aplicaciones de nematicida podrían mantenerse a niveles de 10,000 individuos. Sin embargo, si no hacemos las aplicaciones de nematicida, pues vamos a tener niveles de 30,000, de 25,000, de 20,000, como ya más adelante lo vamos a ver en algunos muestreos que hicimos acá en Ecuador. Obviamente, esa presencia de nemátodos hace que el peso se afecte. Ya vimos que hay disminución en el volumen radicular. Con nematicida podríamos esperar pesos cercanos a 35 kilos, pero sin nematicida podríamos estar por debajo de 25 kilos. Insisto que estos datos son de Costa Rica y con pues todas las condiciones que allá tenemos. Aquí lo más importante es entender que con nematicida y sin nematicida tiene una implicación directa sobre el peso del racimo. Ya para el tema final, que al rato es el que más nos interesa, que es la producción de cajas por hectárea en la zona de Guápiles, en Costa Rica, hay un río, digamos, importante que se llama Reventazón, y entonces las plantaciones normalmente las ubicamos al este o al oeste del Reventazón. Al oeste está Guápiles, que es una zona, digamos, que es menos rica en nutrientes. Este estudio del doctor Douglas reporta que con aplicaciones de nematicidas podríamos andar como mínimo superando las 2,600 cajas por hectárea, pero sin nematicida estaríamos apenas superando 1,000 cajas por hectárea. Obviamente estos números chocan o resaltan contra los eventos en Ecuador, porque la dinámica de nematos en Costa Rica es muy diferente a la dinámica de nematos en Ecuador. La otra zona, Siquirres, esta es al este del Reventazón, es una zona más rica en nutrientes, de mejores suelos. Ahí el efecto de no aplicar nematicidas da una ligera ventaja sobre la zona de Guápiles. Sin embargo, pues nadie va a estar contento o satisfecho en Costa Rica de no aplicar nematicidas, teniendo una pérdida cercana a las 1,000 cajas por hectárea. En el concierto de nematicidas, ¿verdad? Siempre resaltar que debemos cambiar las familias de nematicidas, rotar moléculas. En ese sentido se nos ha ido acabando los deditos de la mano, ¿verdad? Cada vez tenemos menos que contar. Y a nivel de carbamatos, pues únicamente tenemos la opción de oxamil. Organofosforados tenemos 3 todavía. Los más recientes, fluopirán, y los que tal vez mencionó en la anterior charla, algunos insecticidas que están controlando nematicidas, que son más recientes. Bien, específicamente voy a resaltar las características de nuestro producto Armeril 10GR. Como primer característica, su molécula, su ingrediente activo es oxamil. Ya sabemos que oxamil por sí mismo es un nematicida de alta eficacia. Sabemos también que oxamil recientemente únicamente aparecía
en presentaciones líquidas aplicadas al drains o aplicadas al tallo. Esto básicamente en Ecuador no ha sido como exitoso, en Costa Rica sí ha sido muy exitoso, pero bien que mal, oxamil es una molécula de alta eficacia para el control de insectos y de nematos, principalmente nematos. En consecuencia, pues la alerta de que no todos los nematicidas del mercado tienen esa doble función insecticida-nematicida. Otra característica importante en el proceso de desarrollo del producto, Remark determinó que la dosis más eficaz era de 30 gramos por hectárea. Sin embargo, en la ficha técnica y toda nuestra recomendación se dirige a usar únicamente 20 gramos por hectárea, por planta, perdón. ¿Por qué? Porque también tenemos la estrechez de los límites máximos de residuos y entonces podríamos tener más eficacia, pero más cercanía a que hayan trazas en la fruta. En ese sentido, nuestra recomendación es 20 gramos por planta, o sea, únicamente 2 gramos de ingrediente activo por hectárea. Eso nos garantiza que nunca vamos a sobrepasar los límites máximos de 0.001 miligramo por kilo de fruta. Lo resalto nuevamente, 2 gramos de ingrediente por planta. En el caso de los límites máximos, ¿verdad? Son restricciones importantísimas. Recordemos que a principios del año pasado la Unión Europea mantenía 0.01 miligramo como máximo y posteriormente, si mal no recuerdo, en julio del año pasado la Unión Europea lo bajó o lo estrechó a 0.001 miligramos por kilo. En el caso del uso de armeril DHR no hay detección de residuos a ese nivel. Y aquí tenemos algunos ejemplos de fincas, en este caso con la ayuda de la finca Paparucho de Ginafruit. Hicimos pruebas tanto de eficacia, cabe decir que Ginafruit es nuestro primer usuario del producto en Ecuador. Y paralelamente mandamos muestras al laboratorio Primoris en Colombia. ¿Y por qué a Colombia? Porque Ecuador no tiene equipo para medir hasta ahorita 0.001. Y las muestras las enviamos a Primoris Colombia. Y aquí a la izquierda tenemos el informe que es un poco científico, ¿verdad? De laboratorio, que en la parte de abajo dice sin analito. Sin analito pues representa que no hubo trazas y por esa razón pues pedimos un certificado que fuera más amigable con los bananeros y ahí en la siguiente hoja a la derecha dice para los análisis efectuados no se detectaron residuos de oxamil a nivel de 0.001 miligramos por kilogramo. De fruta o de plantaciones que aplicamos en Guatemala, en el grupo JAME de don Hugo Molina, a través del Laboratorio Analítica de Guatemala, enviamos muestras a Alemania y de igual manera los resultados no fue detectado oxamil, a niveles de 0.001, que es la norma europea. Y por último, solo como ejemplo, tenemos cantidad de muestras que hemos enviado de las fincas donde hemos ingresado. En este caso es del grupo de la finca Norma Cristina de Frutadeli. De igual manera, el certificado dice para los análisis ejecutados no se detectaron residuos a nivel de 0.001. Para el registro número 4, que es el que se resalta en el análisis de laboratorio. Como otra característica que, digamos, hacemos sobresalir el mecanismo de lenta liberación, recordemos que oxamil es una materia prima líquida. En el caso nuestro se impregna en perlas de
Piedra Pómez. Gracias. En perlas de Piedra Pómez, este producto ingresa, Piedra Pómez es altamente poroso, ingresa hasta el núcleo de la perla y posteriormente es recubierto con una resina polímero, que es lo que provoca, una vez que el producto está en contacto con el suelo, se genere una lenta liberación, ¿verdad? Ahí se desprenden dos características importantes o dos perfiles importantes. Uno es que logramos accesar residualidad de más días y también la carga toxicológica baja porque no hay una salida, no hay un ingreso del ingrediente activo muy rápido. Y claramente, pues a nivel de los mercados granulados, no hay en el mercado un nematicida que tenga ese modo de acción y de liberación. En pruebas que hicimos en Siquirres, determinamos una duración de 15 a 16 semanas en las perlas, liberando el ingrediente activo. Como relevante, y es como el interés principal del producto, es el control de poblaciones de nematos. Ya sabemos que la residualidad del producto es altamente competitiva y pues se ofrece como el único nematicida insecticida granulado que tiene esa residualidad. Sabemos que hay otros nematicidas que tienen más residualidad, que son de presentación líquida. En ese sentido nos sentimos cómodos en ofrecer Armeril 10GR para control de poblaciones de 100 días, sin mayor problema. Estos muestreos se hicieron en Costa Rica. Esta es la finca Continental en mayo del 2022 y podemos ver en el primer gráfico que estos ensayos los manejó la finca de don Antonio Álvarez de Santi. En el primer gráfico ellos aplicaron un granulado que empezó con 25,000 individuos de nematodos, de Rhodophyllus, a 30 días 4,700, a 60 días bajó a 5,100. Sin embargo, ya a 90 días, que es lo que resaltamos, la residualidad no se sostiene y ya la población subió. En el caso del producto X, que de igual manera nunca nos dijeron cuál era, inició en un sitio donde había 8,800 Rhodophyllus, bajó a 6,750, a 60 días bajó a 2,700. Sin embargo, a 90 días no logra sostener la población y ella se incrementa. Ya a la derecha, el Oxamil, Armeril 10GR, empezó en 10,600 antes de la aplicación, a 30 días 2,800, a 60 días 6,700 y a 90 días sostuvo a 6,800. Digamos, estas son las primeras evidencias, esto es 2022, de que el producto tenía esa residualidad hasta 90 días, en este caso que fue lo que medimos. En Guatemala, en la zona de Tiquizate, finca San José, el primer gráfico a la izquierda es una composición de los diferentes tipos de nematos, pratilenchos, helicotilenchos y Rhodophyllus. Sin embargo, para una mejor apreciación los sumamos y eso significa que a 0 días el punto presentaba 16,000 individuos nemátodos, a 35 días después de aplicado bajó, no veo bien, 12,000, sí, perdón. A 66 días bajó a 7,000, a 97 días después de aplicado a 5,000 y aún a 127 días la población estaba en 4,000. Es de recordar que el comportamiento de los suelos en Guatemala es diferente a Costa Rica, es diferente a Ecuador y ahí todavía tuvimos más residualidad que superó los 120 días. Ya en Ecuador,
En PP5, el 18 de julio del 2024, hicimos la aplicación. Ahí encontramos una población de 25.900 nematodos. Ya a 30 días la población había bajado un 31%, 17.800. A 60 días, 9.200 nematodos. A 90 días, 7.000. Y claramente a 120 días, por eso resaltamos que la residualidad del producto es de 100 días, porque a 120 días los volúmenes empiezan a incrementarse. Claramente todavía muy por debajo de cómo empezaron a 0 días. En el caso de Raíz Viva, que está acá, la finca presentó resultados de 15.7 gramos de raíz viva al inicio y llegó a niveles de 60 gramos. Volvemos a la parte del video donde hay un esfuerzo económico de parte de los bananeros para poner los nutrientes vía fertilizante, pero si no tenemos las raíces necesarias, difícilmente vamos a rescatar la inversión. En el caso de zona Naranjal, esta finca empezó con 22.000 nematos. Uno podría concentrarse también solo en la línea de radófilos, 8.000 radófilos, bajó a 5.600, bajó a 1.600 y a 90 días la presencia de radófilos en los exámenes de Anemagro, que fue el laboratorio que las fincas escogieron, presentaba únicamente 1.000 radófilos por muestra. En el caso de Raíz Viva, tenía 40 gramos al inicio y llegó a niveles de 70. Obviamente, y ahí no nos comprometemos, ya cuando hacemos muestreos de 120 días, pues ya tanto la población de nematodos como las raíces, por efecto de los daños, pues no marcan resultados tan favorables. En el caso de finca PAE 2, que precisamente estamos terminando de aplicar una de sus fincas ahorita, pero a finales de septiembre, principios de febrero de este año, finales de septiembre del año pasado, hicimos aplicaciones para monitorear la eficacia y esa finca empezó con 17.200 nematodos totales y al corte de 90 días presentaba 4.500, todavía a 120 presentaba 3.900, ahí la población descendió a 77% de lo original. A nivel de raíz viva, digamos, podemos decir que casi que se duplicó, de 37 gramos de raíz viva a 65, a 57, y nuevamente pues se repite, es un comportamiento robusto, es un comportamiento que no es esquivo en el sentido de que en una finca se comporta de una manera, en otra finca se comporta de otra. Realmente el producto tiene una dosis de choque relevante porque a 30 días, ejemplo allá, de 17.200 baja a 11.000 y así se comporta en la mayoría de las fincas. Ya más recientemente, en Playa Grande, del Grupo Carvajal, estos son de los más recientes que hemos hecho, junio de 2025, agosto de 2025. A 0 días, 19.000 nematodos y a 30 días, 8.600. Ahí la población se ajustó a un 55% en 30 días, por eso la dosis de choque del producto es relevante a pesar de que tiene lenta liberación. O sea, tiene las dos cosas, dosis de choque a 30 días y lenta liberación para llegar hasta los 90 y más días. A 60 días en la finca de Carvajal, Playa Grande, los niveles fueron 4.400 nematodos con un 77% de control de la población. En el caso del grupo de Ollón Loja, finca Diamante, cabe decir que el grupo Carvajal se aplicó en toda su totalidad y de igual manera el grupo de John Loja. El grupo de John Loja, finca Diamante, el 15 de julio del 2025, presentó niveles de 14.000 y resto de nematodos y 30 días después la población el producto había controlado a la población un 52%.
Se repite la robustez del comportamiento del producto en las diferentes fincas, en las diferentes zonas, en los diferentes suelos. Como sexta característica que fue importante en la charla anterior del doctor Guillén, la idea no es matar todo, ¿verdad? En este caso es matar los nematodos y los insectos que nos afectan. Realmente Oxamil posee una tasa de gasificación muy baja, en donde luego de la aplicación no se espera que hayan brotes de cochinilla, escama, ceramidia, cosa que sí sucede, y lo puedo hablar porque ya es un producto que no está en el mercado. Con Terbufos, la reacción de los insectos no benéficos era inmediata. Me decía un bananero que el costo de la aplicación de Terbufos había que sumarle el costo de control de las siguientes plagas que seguían después de la aplicación. Así que en este caso, esa baja gasificación, que se puede expresar numéricamente por la medida de presión de vapor, dice que Oxamil tiene 0.018, mientras que Terbufos tiene 34.6. Si queremos entender y comparar qué es uno y qué es otro, en este caso Terbufos tiene cerca de 2000 veces más tasa de gasificación que la molécula Oxamil. No menor, y ya aquí este es un tema operativo. Tenemos nematicidas que después de aplicado hay que acercarse mucho a la planta para ver si está aplicada o no está aplicada. Tanto el aplicador se gasta en ir a revisar dónde va su línea de corte, como la supervisión se desgasta revisando si hay plantas dejadas, no aplicadas. En este caso, el color turquesa hace que haya un contraste absoluto, evidente a larga distancia, que permite que el trabajador mejore su rendimiento y que la administración mejore la supervisión. Al fin y al cabo, lo que tratamos es que no queden matas sin aplicar. Como última característica, no menor, en estos tiempos hablar de bandas toxicológicas casi que es el peaje, la cuota de entrada a los mercados. En este caso resaltamos que en Guatemala y Honduras Armeril fue registrado como banda verde. Cuesta, yo creo que no lo hay, encontrar un nematicida químico granulado que sea banda verde, pero básicamente por las características de lenta liberación, por la dosis de 20 gramos que solo coloca 2 gramos de ingrediente activo, fue adjudicada a la banda verde. Y en el caso de Ecuador, por la norma andina, al no haber banda verde, se adjudicó la banda azul. En resumen, Armeril 10GR no es banda roja. Y ya como resumen de los países, lo mismo que dije antes: Guatemala banda verde, Honduras banda verde, El Salvador banda azul, Ecuador banda azul, y estamos por obtener a muy poco tiempo el registro en Panamá, y también fue solicitado banda verde. Vamos a ver qué resultado tenemos. Esa es mi participación. Quiero agradecer a todos